Buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les planteamos algunos temas que tienen relación con hechos que están sucediendo en nuestro país y el mundo, pero que tienen directa relación con el país. En el primer bloque vamos a estar con don Humberto Colmán, director del Banco Central del Paraguay. Vamos a hablar acerca de esa histórica diferencia en la balanza de pagos en Paraguay que no se producía desde hace más de 30 años. Y también vamos a hablar acerca de la cotización del dólar y el impacto que tiene en nuestra economía. En el siguiente bloque vamos a estar en contacto con Colombia, con el doctor Francisco Bernate, abogado de la familia de Marcelo Pecci en Colombia, pues hubo numerosas detenciones y se va cerrando el círculo alrededor de quien habría ordenado el asesinato del fiscal paraguayo. En el último bloque hablaremos con el ingeniero Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción, acerca de la crisis de la soja producto de la sequía en la región y de qué manera, increíblemente, esa situación puede beneficiar a Paraguay. También hablaremos con él acerca de lo que pasa con la Argentina y el cobro de peaje que puede aumentar mucho el flete de nuestro país, haciendo perder competitividad a la producción paraguaya. También en ese último bloque hablaremos con Miguel Agosta, periodista de la Argentina. Nos va a contar los últimos detalles, todo lo que hoy se hizo en la Argentina, recordando los 3 años de la muerte de Fernando Báez Sosa. Bien, estos temas le planteamos. Antes de ir a la primera pausa, les invito a disfrutar de un rico café Lavazza, un café con aroma y sabor inconfundibles y distribuido en nuestro país en todos los restaurantes y cafeterías por Café Par. Lavazza, el expreso italiano por excelencia. Pausa y comenzamos. Llegaron a Bristol las super ofertas en celulares y smartwatch y sin entrega inicial. Celular Xiaomi Redmi 10A, ahora solo 18 cuotas de 74.000 guaraníes. Además, con tu compra participas de sorteo todos los días de millones en efectivo y compras gratis. Y en febrero, una increíble Volkswagen Amarok Full Equipo 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Todos los miércoles y jueves son de Big Sale en Farmacia Vicente Escabone. Hasta 50% de descuento. Medicamentos, perfumes, cosméticos, juguetes, accesorios y mucho más. Pensando siempre en tu salud y bienestar. Te esperamos en nuestras 70 sucursales o llamanos al delivery 418-5000 y 097-418-5000. Farmacia Vicente Escabone, tu farmacia más cerca tuyo. Y ya estamos con don Humberto Colmán, director del Banco Central del Paraguay, en nuestra mesa de trabajo. ¿Qué tal, don Humberto? ¿Cómo anda? Gracias por venir. Carlos, un gusto estar acá. Muy buenas noches. Un saludo cordial a toda la audiencia. Nos estamos dejándonos la barba, ¿verdad? Sí. Está bien. Bueno, ¿cómo terminamos el año en el Banco Central del Paraguay? ¿Qué pasó con Cefisa, por ejemplo, que era una financiera que tuvo problemas? Finalmente, ¿cómo cerró Cefisa? ¿Cómo se cerró el caso Cefisa? Podemos decir que se ha cerrado de una manera muy satisfactoria. Fue una entidad que venía con algunos inconvenientes en cuanto a la gestión de sus créditos. Entró en un proceso de regularización y finalmente se pudo, en el marco de la ley del esquema de garantías, transferir todos los activos y pasivos a las entidades financieras que participaron en un proceso competitivo, con lo cual todos los depositantes van a seguir adelante con sus operaciones regularmente, ¿verdad? Como debe ser en un sistema de garantías en el ámbito financiero. Ajá. Todos los ahorristas recibieron todo lo que habían ahorrado. No hubo problemas. Hubo un proceso competitivo para las transferencias de los activos, pasivos, de los depósitos, de los créditos a otras entidades. Eso se completó y entonces está 100%. Eso seguramente en las próximas semanas se va a terminar de finiquitar. ¿Y cuántos bancos terminaron absorbiendo? Y fueron 4 entidades, en una primera etapa 3 y al final entró una más que fue Sudamérica. Uh-huh. Y sin problemas alguno. Sin ningún problema. Todos los ahorristas, el 100% de sus ahorros recibieron. 100%. Qué bueno, sí. Qué bueno, una buena noticia. Sí. Bueno, ¿y qué pasa con la balanza de pagos? ¿Qué pasó? ¿Por qué
después de 3 décadas, tenemos este problema con la balanza de pago. Sí, la balanza comercial, para que la gente entienda, se refiere a los productos que vendemos en el exterior, las exportaciones menos las cosas que compramos del exterior, que son las importaciones. Sí. Típicamente Paraguay desde la década del 80 ha tenido superávit, es decir, que se venden más cosas de las que se compran del exterior. Y el año pasado cerramos con un déficit, más importaciones que exportaciones, por 1.300 millones de dólares. 1.300 millones de dólares. 1.300 millones de dólares. Parece mucho, pero hay que recordar que estamos hablando de una economía total que produce y vende por 40.000 millones de dólares. La paraguaya. La paraguaya, con lo cual tenemos un 3%, un poco más de 3% en realidad representa este déficit. Pero claro, el elemento es que no habíamos tenido déficit desde la década del 80. Exacto. Entonces, ahí hay un aspecto importante que tiene que ver con el efecto de la sequía, de la producción agrícola, que al caer la producción en un 65%. A pesar de los buenos precios de los commodities, claro, no se pudo recuperar. No se pudo aprovechar eso, digamos. Ajá. No teníamos soja para vender con esos buenos precios, lamentablemente, pero lo que pasó fue entonces que cae la producción y caen también las exportaciones. Ese es el principal factor explicativo de las exportaciones totales, que cayeron apenas, pero cayeron como 1.5%. Y las importaciones que crecieron a un ritmo alrededor del 16%. Que se explica mayormente también por un efecto precio. Acordémonos que el combustible, por ejemplo, que subió de precio de manera importante. Eso le iba a preguntar. ¿Qué es lo que más importa a Paraguay? Y tenemos bienes de consumo, bienes de capital, bienes intermedios, que son los combustibles, ¿verdad? Esos son los principales componentes, digamos. Y entre los bienes de consumo, ¿qué es lo que consumimos del exterior? Bueno, tenemos, por ejemplo, en lo que sería consumo durable, celulares, ¿verdad? Una porción importante, creo que eran como 800 millones de dólares al año. También, por supuesto, vehículos. 800 millones de dólares al año. Sí, vehículos que se importan de Brasil, por ejemplo, un componente importante también. Y bueno, viene de consumo de la canasta básica también, ¿verdad? También. Sí. Eso sí que subieron de precio muchísimo. También, sí. Ajá. Bueno, y granos no exportamos casi, es decir, ahí tuvimos un desbalance. Pese al buen precio que tenían, Sí. no se pudo, pero dentro de todo Sí. Es raro, porque finalmente el campo termina salvando la economía paraguaya también, Sí, aunque el campo sintió los efectos de la sequía. así mismo. Fue increíble. Claro, y si me permití sumarle un elemento al tema del déficit en la balanza comercial, Carlos, siempre cuando hablamos de déficit como que tiene una connotación negativa porque estamos exportando menos, importando Exacto. más. Sin embargo, si uno empieza a mirar un poco el detalle, especialmente del lado de las exportaciones, los años que tuvimos sequía fueron años que las exportaciones cayeron muy fuerte, en Sí. torno al 8%, inclusive ya por el 2009, cuando tuvimos una gran sequía, también cayó como 22% de las exportaciones. Esta vez solamente cayó 1.5%. ¿Y por qué cayó menos que en otras oportunidades? Porque hay otros productos de nuestra producción y exportación que han tenido una dinámica que no lo hemos visto antes. En el caso de la maquila, por ejemplo, las maquilas industriales, hay nuevos productos que se están exportando a la región, por ejemplo, gelatinas, cerraduras de metal, todos esos nuevos productos. 3 años atrás eran cero en las exportaciones, hoy son más de 350 millones de dólares. Entonces, ese también es un componente que Sobre ayudó todo Brasil. a Brasil, es un destino importante. Eso ayudó, digamos, que a amortiguar también el impacto y también la recuperación del comercio de frontera, que también hay que decir que si bien las exportaciones totales cayeron, el comercio de exportación, las importaciones primero que vienen desde la extrazona de China principalmente y que se vuelven a reexportar a Brasil, eso tuvo una muy buena dinámica el año pasado, de lo que también ayudó a contrarrestar ese efecto negativo. ¿Y cuánto de la diferencia en la balanza comercial está relacionado con el combustible? Ahora, por ejemplo, y desde hace un mes aproximadamente, bajaron los precios en la región. Sí. Pero en Paraguay no baja, al contrario, sigue aumentando el precio del combustible. ¿Y qué hay detrás de eso? ¿Hay especulación detrás de esas subas que hay en Paraguay? Porque no puede ser que en Argentina baje, en el Brasil también esté más bajo, pero en Paraguay siga subiendo, cuando que el precio internacional, por el que seguían todos los que traen combustible a Paraguay, también bajó. ¿A qué se debe esa diferencia? Bueno, hay varios factores, ¿verdad? En primer lugar, en el año pasado vimos que si bien el precio del crudo bajó, en algún momento empezó a bajar,
el precio de refinamiento para combustible final no bajaba, que era la diferencia que le llaman el crack. Eso se mantuvo bastante alto, lo cual nos permitió entonces que el precio final de combustible baje más. Eso por un lado, y por otro lado también el tema cambiario que lo que estábamos hablando al comienzo, la suba de la cotización del dólar. El dólar ganó valor en todo el mundo, subió como 12% su valor en todo el mundo. En Paraguay también subió, la cotización del dólar subió en promedio el año pasado como 3%, pero hacia finales del año subió más. Entonces todos esos son factores que ayudan a explicar un poco esta situación, ¿verdad? Y todo esto que está ocurriendo, la suba del dólar, el tema del combustible, la guerra, la elevación de las tasas de interés por parte del gobierno norteamericano de manera casi permanente en los últimos tiempos, ¿nos acercan a una recesión mundial o no? Hoy día se habla de un menor crecimiento de la economía mundial. Sí. Hay todavía dando vuelta la idea de que puede ser una recesión global, pero definitivamente va a ser un menor crecimiento mundial. 1,3 es lo último que salió ayer o anteayer, creo. Claro, y en la región nuestros principales socios, Brasil, por ejemplo, va a crecer menos que 1% probablemente este año por problemas también en el sector agrícola. Así que va a ser un año desde esa perspectiva complicado porque el mundo va a crecer menos. Efectivamente, la suba en las tasas de interés, condiciones de financiamiento más onerosas también para toda la economía es otro factor que vos ya mencionaste que está detrás, ¿verdad? ¿Nuestra economía puede soportar una recesión? Nuestra economía tiene al comienzo de este año, creemos, muy buenas perspectivas. Los primeros datos que tenemos del 2023 lo acaba de publicar el Banco Central en su encuesta de expectativas, donde se le pregunta a los agentes del sistema financiero, consultoras, agentes económicos, cuál es su perspectiva sobre las principales variables. Todos esperan que la economía vaya a crecer un 4.5% este año, lo cual es bueno, considerando los años anteriores. Está sostenido en gran medida por una recuperación que se espera del sector agrícola primario del orden del 20% en cuanto a la producción y valor agregado. Eso por un lado. Por otro lado, se espera también que la inflación vaya cediendo y termine el año hacia el 5% de acuerdo a este informe de expectativas. Así que desde esa perspectiva podemos decir que estamos empezando un buen año, tenemos nuestra propia dinámica y bueno, de ahí hacia adelante hay que empezar a ver otro tipo de cosas como reformas, cambios que tenemos que hacer para seguir dotándole de competitividad a nuestro país, ¿verdad? Ahora, ¿y de qué manera, por ejemplo, esto que resolvió la Argentina, de cobrar el peaje a la producción paraguaya? Ya tenemos problemas porque somos mediterráneos. Nos cuesta 130 millones de dólares al año más sacar nuestros productos afuera por nuestra mediterraneidad. Ahora se suma esto, son otros 50 millones de dólares más aproximadamente que nos va a costar. Ya tenemos problemas para competir. Esto nos va a volver menos competitivo todavía. Si tenemos en cuenta toda la situación del mundo, más lo que hacen nuestros vecinos, por ejemplo, ¿de qué manera eso nos va a afectar? ¿Y qué es lo que se puede hacer para intentar frenar un golpe a la economía desde ese punto de vista? Bueno, es una pregunta complicada, el escenario es complejo definitivamente, esto no ayuda, ¿verdad? Encarece, como ya mencionaste, el costo de transporte, necesitamos ser más productivos, mayor productividad en todos los sectores, en el sector primario también, ¿verdad? Que es el de los sectores que tenemos el más competitivo. Sin embargo, el sector industrial tenemos todavía espacio de mejora en el encadenamiento del sector industrial en la región con Brasil. Así que creo que por ese lado es que tenemos que apuntar, ¿verdad? Sumar valor agregado, sumar productividad para contrarrestar estas situaciones que se presentan y por supuesto desde el ámbito que corresponde, el ámbito diplomático, ver para solucionar este tema con Argentina, ¿verdad? Ajá. Sí. Yo sé que no es su ámbito, pero el tema político y el tema diplomático, pero ya hoy justamente en el noticiero acabamos de presentar el pedido de la gente de FEPRINCO que quieren hablar ya con el presidente de la República porque siente que desde la Cancillería no se está haciendo lo suficiente. ¿Verdad? Me imagino yo que la Cancillería funciona de acuerdo también a lo que ordena el presidente de la República, ¿verdad? Sí. Entonces, es un problema complicado, pero ¿de qué manera eso, por ejemplo, a la economía, a la competitividad,
puede afectar y a fin de año, ¿qué es lo que podemos lamentar si continúa esto que Argentina hoy estableció? Y digamos que este costo adicional para el transporte de mercaderías claramente en alguna parte se va a canalizar en el caso de que no se pueda revertir, ¿verdad? Ojalá que pueda ser, digamos que revisado eso de vuelta, pero si no se puede, ese costo de transporte mayor finalmente termina encareciendo todos los productos que consumimos, ¿verdad? Lo cual no es precisamente bueno en este escenario donde estamos en un proceso de disminución de la inflación que se está notando ya. La inflación terminó el año pasado en 8.1 y como te decía, la perspectiva es que termine hacia 5. Pero bueno, estos son factores que te pueden generar ese tipo de problemas, ¿verdad? Ahora, ¿y de qué manera eso ayuda a la inflación? Es decir, obviamente eso va a repercutir probablemente en que suban los impuestos, algún impuesto para tratar de equilibrar. Yo creo que no sería una muy buena medida eso, ¿verdad? De subir impuestos. Lo que estaríamos haciendo es encarecer todavía más los productos. En el ámbito fiscal, yo creo que el año pasado el cierre fue muy bueno, se comprometió a cerrar un déficit fiscal de 3%. Si no vamos por ese lado, nada más digo que no hay necesidad de subir impuestos, me parece. Y creo que esa ha sido parte de la base de nuestra competitividad, ¿verdad? Tener un sistema fiscal menos oneroso comparado con la región, menos caro, pocos impuestos, tasas bajas. Así que eso no debería ser un elemento, aunque que deberíamos tocar, me parece. Uh-huh. Bueno, y el presupuesto desfinanciado. Si está desfinanciado va a ser prácticamente incumplible, ¿verdad? Y el Ministerio de Hacienda, como siempre, va a recurrir a esas estrategias que tiene para ir repartiendo lo que existe en caja de acuerdo a lo que se dispone, no de acuerdo a las necesidades de los ministerios. Sí. Pero eso también nos complica, porque el Ministerio de Hacienda, nos enterábamos nosotros esta semana que el Ministerio de Hacienda fue el ministerio que determinó, por ejemplo, la rebaja en el presupuesto del Ministerio de Salud en cuanto a la compra de remedios oncológicos. Uh-huh. Y llama la atención que sea el Ministerio de Hacienda que decida, eso no sea el Ministerio de Salud. Uh-huh. Pero del Ministerio de Salud nos informaron que fue Hacienda el que presentó el proyecto con disminución. Esto puede afectar directamente. Si tenemos todo esto que estamos hablando, la posibilidad de una recesión mundial, que los precios de los combustibles siguen altos, que nos están cobrando un impuesto más a la exportación o a la importación en Argentina, que va a sumar aún más, que ya tenemos un presupuesto desfinanciado, que tenemos problemas para conseguir medicamentos y que son 13 millones de dólares más que tenemos que Hacienda tiene que conseguir para tener más, para tener los medicamentos oncológicos, se va a sumar a esos 50 millones de financiados. Va aumentando, es más complicado. ¿Qué le espera al próximo gobierno en materia económica? Bueno, el escenario es complejo, el tema fiscal, hay un compromiso de convergencia de vuelta hacia los valores normales de la ley de responsabilidad fiscal que supongo que... ¿Se va a poder llegar a 1,5 otra vez? Y yo estimo que sí, hasta ahora se ha cumplido todo lo que se ha comprometido, el esquema de convergencia. Se ha cumplido el déficit del 3% que se comprometió para cierre del año pasado. Y definitivamente es un elemento muy importante, ¿verdad? Que hace a la credibilidad del país, que hace a la posibilidad de llegar a tener el grado de inversión en algún momento y de tener más inversión extranjera directa que se radique en el país. Así que ahora nosotros tenemos también, Carlos, una peculiaridad en los años electorales, ¿verdad? Vos sabés que hay una transición larga, ¿verdad? Sí, que entre abril y agosto, que asume... Sí. Típicamente, a diferencia de otros países, aunque parece... Son 4 meses sí, perdidos. Aunque parece paradójico comparado con otros países, nosotros no tenemos un gasto público electoral o político electoral fuerte como en otros casos, ¿verdad? Entonces, muchas veces lo que pasa es que en realidad la ejecución del gasto público cae en los años electorales, ¿verdad? Por ese largo periodo de transición, porque después de un gobierno que toma posesión, bueno, se toma su tiempo también para revisar de vuelta todo lo que se viene haciendo y darle esa dinámica. Ahora, pero desde la perspectiva, digamos, de la continuidad del crecimiento de la economía, yo creo que un factor muy importante es la continuidad de los proyectos de inversión, ¿verdad? La continuidad de los proyectos de inversión, hemos visto en casos anteriores donde hubo transición que los proyectos de inversión se pararon de una manera importante,
lo cual no debería ser el caso ahora, porque justamente por todo esto que vos muy bien describiste, de lo desafiante que es el contexto, la inversión pública siempre ayuda a dinamizar, genera empleo y genera un efecto multiplicador positivo que también trae inversión privada. Entonces, ese es un elemento que, por ejemplo, en el esquema de convergencia fiscal, que significa bajar el gasto público, contener el gasto público y recaudar más para bajar el déficit, no debería ser a costa de inversión. Ajá, efectivamente. Ahora, ¿cuánta inversión entra al Paraguay anualmente? Y la inversión en Paraguay está alrededor del total, digamos, alrededor del 16% del Producto Interno Bruto. Ponerle, estamos como en 6.000 millones de dólares. 6.000 millones de dólares. Sí. Teniendo en cuenta que nuestros impuestos son muy bajos justamente para que sea atractivo para el inversor, ¿es suficiente o todavía? Porque yo creo que todavía hay mucho espacio más para la inversión extranjera. ¿Qué es lo que evita que llegue más inversión extranjera? Un empresario uruguayo, por ejemplo, hoy nos trató de republiqueta, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos falta para convertirnos en república para los inversores? Bueno, mencionaba hace rato el tema del grado de inversión, ¿verdad? Las calificadoras de riesgo internacional como Standard & Poor's, Fitch, Moody's, siempre hablan de algunos factores que están detrás del todavía no grado de inversión de Paraguay. Estamos siempre a punto. Siempre estamos a un paso, pero hay que recordar que estamos a un paso antes de la pandemia, luego vino la pandemia, ¿verdad? En el medio de la pandemia muchos países empeoraron su calificación soberana o de riesgo país. Paraguay no, ¿verdad? La mantuvo, inclusive mejoró la perspectiva últimamente de esa calificación. Bueno, lo que mencionan las calificadoras muchas veces tiene que ver con cuestiones de gobernabilidad, con cuestiones que tienen que ver algunas veces con cuestiones del ámbito judicial, ¿verdad? Así, es decir, a ver, para ser claro, porque yo le entiendo a usted perfectamente que sí, que no puede ser directo. Yo entiendo eso, ¿verdad? Es decir, la gente, los inversores extranjeros temen de la justicia paraguaya. Y no sé si decirlo en esos términos, pero es un elemento, ¿verdad? Claro. Que se analiza, me parece. Otro no elemento. Confían en el Poder Judicial de Paraguay. Esa es una traba. Se habla en términos generales, de la gobernabilidad, de los respetos del derecho de propiedad y demás, que es un factor que lo mencionan las calificadoras. Entonces, nosotros hemos avanzado mucho de todas maneras con una ley de APP, de asociaciones público-privadas, tenemos una ley de garantía de inversiones, tenemos todo el esquema de 60-90. Digamos que desde la perspectiva de los incentivos del sistema tributario somos bastante competitivos. También se habla del tema de la dolarización, pero nosotros digamos que la dolarización que tiene Paraguay es porque una parte del sector productivo se maneja en dólares, como el sector de los agronegocios, la ganadería inclusive, ¿verdad? Entonces, ese es otro factor que algunas veces mencionan en las calificadoras también como factor que va en contra, ¿verdad? Pero fundamentalmente es la justicia. Ese es uno de los factores, creo que... Uno de los factores. Bien. Con respecto al dólar, ¿por qué está tan alto? El dólar empezó a subir el año pasado con mucha fuerza cuando el Banco Central de los Estados Unidos empezó a subir su tasa de interés, que para la gente entienda es como que empieza a retirar el dinero que en algún momento inyectó para ayudar en el marco de la pandemia, ¿verdad? Eso hizo que el dinero sea más barato, las tasas sean más bajas. Luego empezaron a subir la tasa de interés el año pasado, entonces lo que significa que están de alguna manera retirando esa liquidez. Entonces, eso hace que el dólar se vuelva más atractivo y muchos inversionistas alrededor del mundo deciden volcar de vuelta su dinero hacia los Estados Unidos, hacia el dólar. Y eso hizo que el dólar suba en su cotización. En el mundo subió, se aprecia 12%, y en Paraguay también consecuentemente pasó lo mismo. Ese es un factor que explica lo que pasó el año pasado, lo que viene pasando todavía ahora, porque es una situación que se va a mantener, Carlos. Lo que dicen la mayoría es que estas tasas de interés van a llegar a estar alrededor del 5 o 6% durante todo el año, y posteriormente quizás hacia 2024 recién empiecen a bajar. A eso se suma para nuestro caso lo que hablábamos hace rato, ¿verdad? Un déficit en la balanza comercial que también de alguna manera significa que hay menos dólares circulando en la economía. ¿Y de qué manera el sector combustible impacta en la cotización del dólar? Bueno, porque hay jugadores muy importantes dentro del sector combustible que hacen que la cotización baje o suba. Sí, bueno, las operadoras de combustibles, entre ellas Petropar, son importantes, así como también son importantes algunas multinacionales del segmento de agronegocios,
En este mes de enero, a comienzo de enero, así como el año pasado, estamos viendo que hay mayor demanda que tiene que ver con las operaciones normales de estas entidades, pero hay menos cobertura, decimos, o sea, hay menos oferta de dólares, por lo que ya mencionábamos antes, el déficit comercial y los otros motivos. Así que es un poco lo que está explicando esta suba al comienzo del año, que está alrededor de 7.400, ahora la cotización del 7.440 hoy. Por ahí está. Entonces, sí. Ese es un factor, es uno más de los operadores, Carlos. Importante. Es importante, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cuánto intervino el BCP para mantener básicamente la estabilidad del dólar en Paraguay en el 2022? En el 2022 hubo aproximadamente una venta de dólares al sistema bancario en particular por 860 millones de dólares aproximadamente. 860 millones de dólares. Sí. Y en estos primeros 18 Ahora, días... tenés que tomar en cuenta también que el Banco Central, como agente financiero del Estado, compra también dólares del Ministerio de Hacienda, de la Tesorería, cuando el Ministerio va y coloca bonos o toma préstamos del Banco Mundial. Entonces, eso también fue importante el año pasado. Ajá. 860. Y ahora, en estos primeros 18 días, ¿cuánto ya intervino el BCP en el sector cambiario? Sí. En los días que tuvo presencia, está en un promedio de 15 millones de dólares diarios y estamos como en 130 millones por ahí. ¿En total ya? Sí. 130. Sí. Todavía no llegamos a fin de mes. Bueno, el año pasado también fue así, Carlos. Al comienzo del año también tuvimos una situación así, especialmente que se dio con el tema de la expectativa de la sequía. ¿Te acuerdas que cambió la perspectiva muy rápido? Sí. De fines de diciembre prácticamente a los primeros días de enero, y la gente como que se anticipó y dijo, bueno, acá van a entrar menos divisas, me voy a comprar dólares, y eso tuvo su impacto también en enero. En enero tuvo una presencia importante el Banco Central del año pasado, y ahora de vuelta estamos teniendo esa presencia. Bueno, finalmente, si una persona tiene ahorro en guaraníes, hoy está perdiendo. Bueno, las tasas de interés subieron, ¿verdad? Los CDA subieron un poco en ritmo también con la suba de tasa del Banco Central. Es preferible cambiarlo en dólar y depositarlo en dólar, actualmente. Si tuviera vos que hacer eso, y enseñarle a la gente, porque necesitamos aprender también de lo que entienden. ¿Qué es lo mejor en este momento? Si uno ahorra en guaraníes, está perdiendo, porque si quiere comprar algún producto importado, va a tener que gastar mucho más guaraníes que hace 3 meses atrás, por el mismo producto, ¿verdad? ¿Qué es mejor tener los depósitos en dólares, tenerlo equilibrado? ¿Qué sería lo mejor? Bueno, eso un poco depende también de la realidad de cada negocio y cada actividad, ¿verdad? Si yo gano en guaraníes, empezar a, digamos que de alguna manera invertir en dólares o apostando a algún determinado valor que va a alcanzar, probablemente no sea una buena decisión, ¿verdad? Si yo trabajo en guaraníes, gano guaraníes, debería manejarme en guaraníes, ¿verdad? Porque después puede generarse una situación donde yo puedo salir perdiendo, ¿verdad? Así que, claro. Y digo eso porque el informe que te mencionaba al comienzo, Carlos, de expectativas de las variables, donde los agentes del mercado dicen lo que esperan que vaya a ocurrir, dicen que el dólar va a terminar en un promedio de 7.300, o sea que hoy estamos en 7.400, pero es probable que eso de vuelta... El presupuesto se hizo con 7.380 guaraníes como promedio. Sí. Así se elaboró el presupuesto del 2023. Correcto. ¿Verdad? Y bueno, vamos a eso entonces. Probablemente, si yo supiera dónde está el dólar... Te llamaría yo mañana. Es difícil saberlo. Bueno, Humberto, muchísimas gracias por venir. Siempre es muy didáctico estar contigo. No, muchas gracias, Carlos. Un honor estar acá. Muchas gracias. Humberto Colmán, director del Banco Central del Paraguay. A la vuelta de la pausa nos vamos a Colombia. Vamos a hablar con el abogado del doctor Marcelo Pecci en Colombia, el doctor Bernate. Ya volvemos. Vení a Bristol y olvídate del calor, porque comprando un aire split lo llevas con instalación gratuita. Además de regalo, un six-pack de cerveza hasta agotar stock. Y con tu compra estás participando de sorteos todos los días de millones en efectivo. Compras gratis y en febrero una increíble Volkswagen Amarok Full Equipo 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con los productos verdes de Regional Sustentable maximizas tu producción con conciencia. Los préstamos para la implementación de riego por goteo facilitan la implementación de sistemas de riego de alta eficiencia para agricultura intensiva y ganadería. Ingresa a www.regional.com.py para conocer más detalles. Regional, creemos en vos.
bien, ya nos trasladamos hasta Colombia. Estamos en comunicación con el doctor Francisco Bernate, abogado de la familia Pecci en Colombia. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, ¿cómo anda? Bueno, muy buenas noches, Carlos. Un gusto estar de vuelta en tu programa. Estamos bien, un aguacero increíble en una Colombia en medio de un invierno espantoso. Un saludo muy especial para ti, tu equipo y para, por supuesto, todo el pueblo paraguayo. Muchas gracias, doctor. Buenas noticias, ¿no? En los últimos días. Parece que se va cerrando el círculo acerca de quien habría ordenado la muerte de Marcelo Pecci. Bueno, cuéntenos, por favor. En estos últimos 4 días sucedieron muchas cosas dentro de este proceso de investigación. Han sido 4 días frenéticos. Amanecimos el sábado con la noticia de la captura de 2 hermanos que serían una especie de estructuradores del negocio, que estarían acompañados en esa labor de estructurar el negocio por una tercera persona, que es una mujer, que para el sábado decíamos, bueno, estaría en El Salvador. Pues bien, El Salvador hoy ha dado su captura y se sabe que probablemente esta misma noche la va a poner a disposición de las autoridades colombianas. Se sabe también en desarrollo de las diligencias que tramitamos el día sábado y el domingo que el señor Francisco Luis Correa, que es este segundo nivel, este reclutador de los sicarios, está hablando. Nos enteramos de eso el sábado, que desde julio ha dado más de 5 declaraciones que son precisamente las que conducen a estas capturas. Y como tú bien lo dices, Carlos, creo que el círculo se va cerrando y estamos cada vez más cerca de saber qué fue lo que pasó. Efectivamente. Ahora, los hermanos Pérez Hoyos fueron, los que trajeron los fondos para que los sicarios pudieran actuar y asesinar al doctor Pecci. Y lo hicieron porque conocían y conocen a la persona que quería muerto al doctor Marcelo Pecci. Eso es así. Ellos no son el eslabón final de la cadena en lo que es la hipótesis de la Fiscalía General de la Nación y que de hecho son los cargos que ellos aceptaron. Ellos son unos intermediarios entre esa persona, que hoy no sabemos quién es. Lo que se diga es una especulación. Hay versiones periodísticas, hay conclusiones, pero pues lo cierto es que los hermanos y esta señora lo que hacen es recaudar unos fondos, conseguir a Francisco Luis Correa, facilitarle el vehículo de propiedad de la señora que ha sido capturada el día de hoy, que va a ser utilizado en todos los momentos de este crimen, y Correa es quien arma el escuadrón sicarial que termina con la vida del doctor Marcelo Pecci. Doctor Bernate, la Fiscalía ya sabe, o los investigadores ya saben, de dónde provienen o provenían los fondos que retiraban los hermanos Pérez Hoyos para distribuirles a Correa. En la información que yo dispongo, porque recuerda, Carlos, que la línea nuestra es siempre respetar muchísimo a la Fiscalía en sus investigaciones, ir 1 o 2 pasos atrás, estar atentos a los resultados y acompañarla. Pues yo desconozco si la Fiscalía ya tiene eso claro, pero por lo menos en las actuaciones judiciales en lo que vamos hoy es precisamente en lo que va a ser la legalización de la captura de esta persona, de esta mujer que estamos viendo en las imágenes, y que sea presentada ante un juez. El origen de esos $300,000 que habrían sido pactados entre estas personas y Francisco Luis Correa, de los cuales se entregan aproximadamente algo menos de $200,000, pues esos fondos o quién da esa orden, pues al momento de hoy yo no la conozco, desconozco si la Fiscalía de mi país ya lo tiene claro. Pero, doctor, los medios colombianos publicaron, de acuerdo a las declaraciones de los hermanos Pérez Hoyos, que ellos reconocieron que un narco paraguayo enojado con el doctor Pecci fue el que pidió que les hagan el favor de asesinarlo. Entonces, está confirmado que el autor moral, el que dio la plata para que esto suceda, efectivamente es un narco paraguayo. Esa versión la da el señor Francisco Luis Correa. Él es quien dice que presuntamente los hermanos le manifestaron eso en una reunión que tuvieron, que efectivamente tal cual, e incluso que estaría en La Guajira, en Colombia. Ese es un punto de la versión de Francisco Luis Correa que habrá que validar.
Desconozco si los hermanos que ya están presos en su momento hicieron alguna declaración ante la fiscalía y demás, no lo sé. Pero de ahí se ha generado una línea periodística en Colombia que apunta a esa versión, pero si algo ha mostrado la Fiscalía General de la Nación es que esa puede ser una opción, pero seguramente estarán evaluando algunas otras hipótesis, pero creo que no es una conclusión en este momento, es una versión más periodística derivada de la versión que da Correa y de ahí sale eso. Claro, ahora, el hecho es, lo que lleva a creer que esto es cierto es que Correa no tiene necesidad de mentir acerca de la nacionalidad de la persona que le pidió a los hermanos Pérez Hoyos que sea asesinada en Colombia. Pues hay un punto muy relevante y es que todo lo que dijo Francisco Luis Correa fue confirmado por la Fiscalía General de la Nación. Los retiros de dinero, el empleo del vehículo, la situación de un primer hotel, de un segundo hotel, las fechas, los roles, pues prácticamente todo fue corroborado y hasta ahora va bien. Pero en el mundo criminal pues existe también la tendencia de pronto a desviar la investigación, a decir cosas que no son. Entonces por eso creo que la Fiscalía ha de tomarse su tiempo para validar esa situación o por el contrario para descartarla y seguramente es en eso en lo que están trabajando y desconozco si los hermanos que ya están a resguardo de nuestra justicia de pronto hayan dado otra información adicional. Doctor, dentro de lo que es el proceso judicial colombiano, ¿en qué momento usted puede hacerle pregunta a los detenidos? Bueno, no, en el modelo procesal colombiano no existe la posibilidad de que la víctima haga preguntas a los testigos o a las personas. Eso lo hace exclusivamente la Fiscalía General de la Nación, que además ha demostrado que Colombia tiene un fiscal general de la Nación de primer nivel que delegó en el doctor Mario Burgos, un jurista de la más alta talla, esta labor, por lo que él es quien dirige la investigación, él es quien sabe para dónde va, es quien ha dado unos resultados ejemplares y confiamos plenamente en su trabajo. Ahora, doctor, ¿y por qué dicen que la mujer detenida hoy en El Salvador y que ya va a estar a disposición de la justicia colombiana sería el cerebro de la operación? ¿Qué quieren decir? ¿Qué quieren decir con eso? No, ella forma parte del grupo de los estructuradores, que por supuesto son cerebros en la medida en que son quienes conectan a la persona que está atrás con Ajá. Francisco Luis Correa. Y ella hace un aporte muy relevante, pues ni más ni menos que puso el vehículo en el que se desplazaron. Es un vehículo que tú vas a ver a lo largo de todo el recorrido criminal desde Medellín hasta Cartagena, donde están los hermanos, donde está el señor Correa, es la esposa de uno de los hermanos. Pero de ahí a que sea ese ser humano que Carlos nos venimos Sí. preguntando hace un año quién es, pues eso no es lo que está arrojando la investigación, no es que ella sea el cerebro, Ujú. ella tiene un rol equivalente al de su pareja y el otro capturado el sábado, que son estructuradores de un negocio que les encomienda a una tercera persona. Es el cerebro respecto de Francisco Luis Correa, pero seguramente detrás de ellos hay alguien que es quien pone los dineros y tiene un interés en acabar con la vida del doctor Marcelo Pecci. Efectivamente, es decir, los hermanos Pérez Hoyo está confirmado que forman parte del narcotráfico colombiano. Son especulaciones, lo que tenemos hasta ahora es que son confesos respecto del crimen de Marcelo Daniel Pecci Albertini. Ya su situación como narcotraficantes, hay versiones periodísticas que apuntan en ese sentido, pero no es el caso en esta investigación. Por demás, pues no tienen unos antecedentes o un prontuario en ese sentido. Sí han habido especulaciones, pero pues es algo que no está confirmado. No está confirmado, pero de todas formas se habla de que forma parte de un grupo reconocido en Colombia, creo que en la Guajira, ¿no? Pues de hecho lo que relata el señor Correa es que tiene un vínculo con ellos por diversas organizaciones delincuenciales. Colombia hoy es un grupo, un país donde existen varias organizaciones criminales, una de las cuales pues precisamente ahí se habría conocido el señor Correa con estas personas y que pues tienen como factor común la violencia y el narcotráfico, pero de ahí a que los podamos ubicar en una estructura organizada, no. El que aparentemente estaría en La Guajira, pues sería esa persona que estaría ofendido por decisiones que el doctor Pecci tomó frente a su hermano, según la versión del señor Correa. Ujú. Bueno, da la, a ver, la casualidad que el doctor Pecci justamente al hermano de la persona que se señala sería el que financió todo este operativo y pidió que lo asesinaran,
precisamente está detenido. Él fue el que lo investigó y gracias a eso recibió una condena en nuestro país. Y bueno, y esto apunta todo a una venganza, doctor. Esto es una venganza de una persona por la lucha que llevaba adelante Pecci contra el narcotráfico. La investigación en este momento efectivamente apunta a eso, fue lo que vimos en la imputación de los hermanos que ya fueron procesados. Seguramente es lo que vamos a ver en la mañana del sábado en esta misma diligencia con la persona que estamos viendo. Pero por supuesto que la Fiscalía tendrá que descartar o afirmar esta hipótesis y sustentarla, porque al momento que se haga una afirmación de un cerebro, pues eso tiene que estar muy bien sustentado, pues es algo muy grave. Pero hasta ahora la actuación de la Fiscalía colombiana ha sido tan seria, tan rigurosa, que mira que todos, salvo el que está en Venezuela, han reconocido su responsabilidad. Francisco Luis Correa no tiene un arreglo con la Fiscalía, no se ha declarado culpable, pero pues sabemos que está hablando desde el segundo semestre del año pasado. Luego, pues no creo que vaya a defender su inocencia cuando ya pues Claro. se ha declarado responsable. Ahora, necesita ya hacer más declaraciones y reconocer su culpabilidad si está aceptando toda esta situación y está contando cómo se realizó todo el planeamiento del crimen de Pecci. Para obtener un beneficio judicial, sí. En este momento se le tiene como un delator cuyas versiones, pues sí, de hecho la descripción morfológica que él hace de la persona capturada, pues coincide, y de hecho es la esposa de uno de ellos, de hecho estaba en El Salvador, de hecho es la propietaria del vehículo, pero si él quiere obtener un beneficio judicial, debe reconocer su responsabilidad ante un juez. ¿Cuándo puede hacerlo? El próximo 20 de febrero a las 2 de la tarde, cuando está citado a su audiencia preparatoria. Si lo hace, su descuento va a ser de una tercera parte de la condena, por lo que no va a estar preso los 23 a 26 años que lo están los sicarios y las personas que ya reconocieron los hechos el pasado domingo, sino que podrá estar entre 35 y 40 años. Así es que el tiempo apremia para él y si quiere resolver y obtener algún beneficio, no basta con esta información, sino debe ya manifestarlo ante un juez. En cualquier caso, pues su defensa está muy complicada. Ya hay una serie de documentos, de declaraciones que él mismo ha dado, pues que lo comprometen muchísimo. Creo que ya deja muy difícil una defensa. Exacto, no, por eso. Yo no sé si él se está incriminando, pero con todo lo que está contando, evidentemente forma parte del esquema. Correcto, y toda la información ha sido validada. Luego ya lo tienen a él en el lugar de los hechos, lo tienen a él en la hora de los hechos, lo tienen recogiendo un dinero. Luego ya la situación de él está muy complicada. Uh-huh. Bueno, ¿y usted cómo está, doctor? Habíamos hablado esta semana en la radio y me preocupó, en realidad me dejó preocupado cuando me dijo que temía por su vida. ¿Recibió alguna garantía del gobierno colombiano, de la Fuerza de Seguridad de Colombia, de que lo van a proteger? ¿Y por qué? A ver si le puede explicar a la nación paraguaya que está viendo el programa, ¿por qué teme por su vida? Sí, correcto, no, Carlos, y yo te agradezco mucho porque, y quisiera decirte una cosa, la primera vez que hablamos, ya hace un tiempo, ¿no? Sí. Estamos un poco en una situación de, bueno, pero ¿cuándo? ¿Qué fue lo que pasó? Mira que hoy ya tenemos una investigación muy avanzada y eso es muy importante. ¿Qué es lo que sucede? Aquí estamos hablando de organizaciones criminales que tienen, pues, múltiples actividades. Y entonces yo tengo una práctica privada. Y tramito algunos asuntos en Cartagena que afortunadamente los hacía vía telemática, como esto. Y sucedió que hacia el mes de octubre, de repente, abogados de otros procesos, de otros procesados, pues comenzaron a insistir en que era que yo tenía que ir a Cartagena en unas diligencias que realmente no necesitaban mi presencia. Lo que querían era tenerme 3 o 4 meses allá a merced de quién sabe quién, para que no creo que fuera para darme un saludo. Entonces, con la compañía de la familia Pecci, del doctor Sebastián Hacha. En general tuvimos acompañamiento de autoridades paraguayas, que a su vez llegaron autoridades colombianas, que a su vez hicieron llegar el mensaje de que yo no tenía que ir a Cartagena a exponerme a nada, que me permitieran hacer mi trabajo por esta vía. Y ya en buena hora, pues ayer se tuvo un resultado positivo. Y pues en general los riesgos son los normales, Carlos, no solamente el riesgo de mi vida, en el cual yo pues más o menos he convivido con eso toda la vida. Yo represento 11 víctimas fatales de un atentado terrorista en Bogotá, donde una de ellas ya fue liberada y designada negociadora de paz. Uno se acostumbra a vivir con estos riesgos
sino también a los riesgos de que en las redes sociales se pretendan, bueno, en fin, generar desinformaciones o ataques personales. Ya he vivido con eso también toda la vida. Mi interés aquí no es económico, yo no tengo ningún interés económico. Yo me siento afortunado de poder honrar la memoria de Marcelo Pecci, me siento afortunado de recibir el cariño de una nación como la paraguaya, me siento comprometido porque tengo una gran responsabilidad en juego aquí y eso está por sobre todo. Así es que muchas gracias, sé que es una preocupación genuina, pero creo que es una situación que vamos a solventar y a mí me interesa es que haya resultados. En últimas, esto es algo muy doloroso para nosotros. Y así como Colombia pasó por el mal rato de tener que reconocer que 2 turistas tengan que pasar por esto en Colombia, la única forma de reivindicarnos es con justicia y creo que la Fiscalía ha estado a la altura. Sí, definitivamente, pero ¿le han amenazado, doctor? ¿Le han enviado amenazas? ¿Usted ha reconocido alguna? No, pero de parte desde que está en el caso Pecci, ¿ha recibido amenazas y usted cree que es de este sector? No, esto es permanente. Yo trabajo en esto hace 25 años y tengo, digamos, un grado de reconocimiento y después de 25 años, pues tengo responsabilidades muy grandes que hacen que eso ya sea parte de la vida y que uno tenga un relativo manejo de eso, pero yo no voy a ser irresponsable y decir que por cuenta de esto me han llamado, me han escrito, me han difamado. No, realmente no lo he percibido así, pero pues sí, era algo muy coincidente que me quisieran poner a mí en Cartagena en un asunto donde no tenía nada que hacer, que no se pudiera hacer por estos medios durante 3 o 4 meses. Entonces, pues lo pusimos de presente, la justicia colombiana reaccionó, entendió, entró en razón y en buena hora ya esto, pero debo reconocer el trabajo de la familia Pecci, de Sebastián Hacha, de la Fiscalía General de la Nación Colombiana en sensibilizar pues que esto es un asunto delicado y que por lo pronto pues me voy a privar del privilegio de ir a Cartagena. Pero ¿ha recibido apoyo de sectores de abogados internacionales y también de comisiones, de alguna comisión de derechos humanos? Sí, Carlos, porque yo, además de mi práctica privada y esto, presido el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia y somos 4.000 personas, por lo que tenemos un permanente contacto con organizaciones internacionales que nos abren las puertas y aquí lo que necesitamos de ellos fue una sensibilización y desde Europa, desde los Estados Unidos se dio esa sensibilización que yo creo que ayudó muchísimo porque ya te digo, el día de ayer ya la justicia entendió la situación y dijo, bueno, usted puede venir telemáticamente y no hay ningún problema, por lo que pues yo seguiré en buen resguardo. A pesar de ello tengo una vida normal, ¿no? No hay ninguna limitación ni nada de esas cosas y he aprendido a vivir con esto, como mi familia también, durante 25 años. Claro, pero ¿le pareció sospechoso el pedido que hicieron algunos abogados? Pero Carlos, es que era natural. Llevábamos 2 años por internet. Son bandas criminales también, que no solamente afectan a personas, sino también a empresas. Y de un momento a otro empiezan a solicitar mi presencia en Cartagena, pues era evidente que no me iban a saludar. Mi presencia en Cartagena durante 2 o 3 meses en un lugar que no tiene ninguna seguridad, como son los juzgados de Cartagena, donde hay un portero armado con un palo, pues es lo más que puede haber. Era muy evidente la situación y era muy evidente que me querían poner en una incomodidad o de pronto que dejara esa gestión por el temor natural que siento de sentirme vulnerable en cualquier espacio, pero todo este apoyo de ustedes, porque ustedes dieron mucha difusión a esto, los medios colombianos, organizaciones de abogados, a la Fiscalía colombiana, de la familia Pecci, Sebastián Hacha, todo eso sumado llevó a que por lo menos por ahora no voy a estar localizable en la ciudad de Cartagena por un tiempo. Y así como están las cosas, doctor, y cerrándose ese círculo, cada vez hay menos personas por buscar y que sean detenidas por el caso Pecci. Tal vez ya quede simplemente el que organizó todo, el vengador. ¿Usted cree que los hermanos Pérez Hoyos podrían dar la identidad de esa persona? Pues digamos, no tendrían con ello un beneficio judicial, porque el beneficio judicial que tuvieron ya lo tuvieron, que es el descuento por haberse declarado culpables. El círculo está a punto de cerrarse, Carlos. Esa desesperación que sentíamos la última vez que nos vimos hoy ya es un poco una expectativa mucho más próxima. Ahora, los hermanos seguramente, si lo que quieren, hicieron un pedido de perdón, reconocieron su responsabilidad, ya no tienen nada que perder. Hombre, creo que en un acto de generosidad y demás, pues bien podrían entregar ese nombre. Y si no, creo que la Fiscalía colombiana tiene un aparato de investigación que lo hemos hablado con todos tus colegas. En esto ha funcionado muy bien. Yo estoy seguro que no faltará mucho tiempo antes de que esa persona, que no sabemos quién es, que está detrás de esto, pues aparezca.
esa persona puede estar en Colombia efectivamente. Esa es una de las hipótesis. La primera hipótesis, que es la que ha puesto el señor Correa, es que está en La Guajira, pero puede que no lo esté, puede que no lo esté, y esperemos que si es así, se sepa. Pero Carlos, qué importante esto. Mira que no es una investigación que ha estado dando tumbos, que es lo que tú muchas veces ves. Sí, Una sí, sí. investigación donde todas las personas se declaran culpables, pues es porque el trabajo es impecable, es porque se vieron desarmados y dicen, aquí no hay nada que hacer, mejor me voy con mi descuento y me voy. Entonces, eso demuestra una investigación muy sólida. Yo me siento muy orgulloso de la Fiscalía colombiana y de las instituciones colombianas que han respondido de forma muy rápida y con el talento humano, con la tecnología, de frente a las víctimas. Carlos, no sé cuál sea tu percepción, pero el pueblo paraguayo ha podido acompañar todas las audiencias, ha podido ver todo. Sí, No sí, hay sí. cartas tapadas, no hay cartas dobles. Y eso me gusta mucho porque yo siento que Paraguay ha perdido muchísimo en esto y quiere saber qué pasó y lo ha podido hacer sin intermediarios, sin voceros, lo ha podido ver todo y eso es muy bueno. No, definitivamente, es decir, el trabajo que ha hecho la Fiscalía llama poderosamente la atención en Paraguay, donde precisamente el sistema de justicia no es el mejor que querramos los paraguayos, pero en serio le digo, ¿verdad? Y tenemos que reconocerlo, por eso es que nos impacta agradablemente que en 8 meses ya solamente falta por ser detenido el vengador, el que quería, el que ofreció plata para matar a Marcelo Pecci. Y a propósito del dinero, ¿cuánto le costó o cuánto fue lo acordado por el asesinato? ¿Cuánto costó la vida de Marcelo Pecci en principio? Lo que ha hecho el señor Correa son $300.000, que equivale a 1.500 millones de pesos. Y lo que finalmente habrían entregado, porque en la intermediación se perdió una parte, son 900 millones de pesos, que vamos a ver, está un poco por debajo, deben ser $180.000. Eso fue lo que costó, más 100 millones de pesos en viáticos, es decir, $30.000, porque hubo desplazamientos aéreos, hospedaje, desplazamientos terrestres. Eso fue lo que costó la vida del fiscal Marcelo Pecci. Eso fue lo que pagó el vengador. Correcto. Ajá. ¿Y quién se quedó con la intermediación? ¿Quién se quedó con eso, con la diferencia? Con esa diferencia, el señor Correa dice que a él le entregaron solamente un poco más de 180.000, más los 30.000 de los viáticos, y que lo pactado eran 1.500. Esos 180.000 se repartieron entre todos. De hecho, el señor que está en Venezuela así lo dijo en un video, que había recibido esa parte y se fue. Los hermanos en la intermediación seguramente también tenían, Claro. hablemos, una especie de comisión, que fue esa. Ajá, claro. Es decir, la diferencia es el dinero con lo que se habían quedado los hermanos Pérez Hoyos y la mujer. Sería una especie de comisión o de incumplimiento de lo pactado, o simplemente el tiempo no dio, la banda criminal se difumina inmediatamente y seguramente ahí es donde se da esa situación, pero lo que se sabe es que el financiador entregó alrededor de $300.000 según la versión de Francisco Luis Correa. Ujú. Bueno, ¿y qué? Usted habló con la familia del doctor Pecci. Ellos están enterados gracias a que usted también les informa diariamente del avance. ¿Qué dicen ellos ahora con todas estas detenciones? ¿Qué le comentaron, doctor? No, Carlos, pues es un poco frenético esto, ¿no? Eh, es decir, nosotros desde el día uno con ellos hablamos a diario y ya tenemos incluso una relación pues de carácter personal, ya hablamos de cosas personales, ya ellos saludan a mi familia y viceversa, tenemos una relación muy estrecha, pero ya desde el sábado que les digo, bueno, han capturado a 2, vamos a hacer esto, ese flujo de información y hoy no, espérese porque ahora capturaron a la otra. Eh, Prácticamente hablo más con ellos en este momento que con mi familia y obviamente la sensación es de una gratitud inmensa con la justicia colombiana, de un respeto con una justicia colombiana que siempre los ha tenido en cuenta, porque todo lo que va pasando ellos se van enterando, obviamente porque yo se los informo, pero es porque el fiscal me cuenta siempre sobre hechos cumplidos, porque lo que no puede hacerse con una víctima, Carlos, es especulaciones. Claro. Imagínate tú que el fiscal llamara a decirme, parece que es este, parece que es este otro, y yo ponga a la familia en esta situación. Entonces, no, siempre sobre hechos cumplidos, se capturaron a estas personas, son estos, hoy se capturó a esta mujer, es esto, sin especulaciones, con la información necesaria, tampoco ubicándonos en un riesgo. Yo no tengo más información de la que te pueda dar a ti, no tengo acceso a papeles, no, lo que sale es lo que es, y afortunadamente todo ha sido muy asertivo, una familia que está unida, una familia que
que ha sido mesurada, prudente, que ha sido respetuosa del trabajo de las autoridades, y su sentimiento obviamente es de dolor, obviamente esto es un dolor inmenso, es que no solamente perdimos a un gran fiscal, a un gran penalista, perdimos a un hombre excepcional, Una persona, a un hombre que está así esperando a mismo. su hijo, que deja marca, o sea, es una persona que dejó marca por donde iba. Y es muy dolorosa esta situación, pero que la justicia colombiana, antes de cumplirse un año, tenga tan avanzada esta situación, pues de alguna forma reconforta. No se trata de venganzas ni de nada diferente a sentir que se hizo justicia. Eso es lo más importante. Sí, sí, no, definitivamente, doctor Bernate, es así como usted dice. Y bueno, ojalá el círculo se termine de cerrar y que se haga justicia, porque Marcelo Pecci, una persona excepcional, se merece que se haga justicia por aquellos que lo asesinaron. La última pregunta, ¿usted qué pensó cuando pidieron disculpas los hermanos Pérez Hoyos? ¿Les creyó? Sí, sí, yo no estaba presente, ¿no? Estábamos por vía telemática. Me sorprendió un poco que hubieran de una vez aceptado los cargos como lo hicieron, y cuando pidieron disculpas, sí lo sentí de alguna forma honesta. Vamos a esperar en qué actitud llega la mujer que fue capturada, cuál es su situación. Pero el verdadero perdón no son solamente las palabras, sino si quieren realmente un acto de reivindicación y de perdón, lo más importante es que hablen, Que que hablen. cuenten la verdad, que ayuden a que esto se esclarezca. No solamente en aras de las víctimas, también, Carlos, algo que es muy importante, evitar la injusta sindicación de terceros. Así Si mismo. yo fue que esto lo cometió el señor A, y la investigación puede perjudicar a la señora B, pues también le voy a hacer un daño. Mejor aclarar las cuestiones y que esto pueda sanearse y que todos podamos avanzar en la reconstrucción de las vidas que están en juego acá, porque mientras no se cierre el círculo, el pueblo paraguayo, la familia Pecci, pues no va a descansar tranquila hasta no saber aquí qué pasó. Definitivamente es así. Doctor Bernate, muchísimas gracias por su tiempo, por estar allí, por informar al pueblo paraguayo cómo va este caso de Marcelo Pecci, y también a través suyo felicitaciones a la Fiscalía de Colombia, a los investigadores de la policía también que colaboran con la Fiscalía, porque hacen un trabajo excepcional y nos están mostrando que cuando un país es serio, que cuando sus instituciones son serias, uno puede confiar en que se puede hacer justicia dentro del sistema de justicia. Así que muchísimas gracias, doctor Bernate, y cuídese, y para cualquier cosa sabe que puede contar con nosotros. Yo sé que cuento con ustedes, y a través suyo, Carlos, agradecerle al pueblo paraguayo todo el afecto. También hemos generado relaciones de muchísima intensidad con ustedes que cubren esto. Siento que más pronto que tarde los voy a extrañar. Ya cuando el círculo se cierre, pues ya no tendremos mucho tema de qué hablar, y ya siento que los voy a extrañar. Muchísimas gracias, Carlos. Vamos a encontrar temas para seguir charlando, doctor Bernate, le prometo. Muchísimas gracias por Así su va a ser. tiempo. Un abrazo, feliz noche. Muchas gracias. Igualmente, el doctor Francisco Bernate, abogado de la familia Marcelo Pecci desde Bogotá, Colombia. Bien, tenemos que ir a una breve pausa. A la vuelta estaremos con el ingeniero Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción. Ya volvemos. ¿Qué tal, ingeniero Héctor Cristaldo? ¿Cómo anda? Buenas noches para vos, para la audiencia, un gusto compartir contigo y estamos a disposición, Carlos. Bueno, antes de entrar en el tema, ¿qué le escuchó usted al doctor Bernate? ¿Qué le parece toda esta historia? Parece un guión de película lo que pasó con el doctor Pecci. Realmente parece una película, Sí, ¿verdad? pero lastimosamente es una cruda realidad. Sí. Y Paraguay está siendo el centro de operaciones del crimen organizado a nivel internacional. ¿Por qué cree que Paraguay es el centro? Geográficamente está muy bien ubicado. Tenemos también debilidades institucionales que facilitan el tema corrupción, permeabilidad de los sistemas de control, y todo eso sumado lleva a este escenario donde cada vez está más posicionado el crimen organizado, y nosotros tenemos que hacer la reforma de la policía, fortalecer nuestras instituciones de seguridad, fortalecer nuestras instituciones relacionadas a la justicia. Usted sabe que estamos en el 2023, siglo XXI,
No tenemos radares para proteger nuestro espacio aéreo. Bueno, pero eso Y es... estamos en el centro de América, como usted mismo dice, en una situación estratégica, ¿verdad? Y no tenemos radares. ¿Por qué? Y bueno, ahí está. Es decisión política, Es una decisión política. es corrupción, Todo junto. dejadez o... Y también es dinero. y hay También corrupción. es ambición. También es ambición económica. Y la ciudadanía está desayunándose con cosas cada vez más asombrosas, digamos, que no se pensaba que en Paraguay podían ocurrir. Sí, definitivamente. Es así, es una mezcla de todo lo que está señalando. Bueno, a ver, le convocamos porque queremos saber y si nos puede explicar de manera didáctica. Nos enterábamos que Argentina perdió el 50% de su producción de granos. Y eso termina favoreciéndole a Paraguay. Lo que nos pasó el año pasado a nosotros le pasa a Argentina ahora. ¿Por qué nos puede beneficiar esa situación? Tanto como beneficiar, ¿no? Genera condiciones de mercado que sostienen los precios. A ver, es decir, si ¿qué tipo de...? hay menor oferta. La producción argentina es una de las más importantes, el cuarto productor y a nivel mundial. Y una merma de ese calibre. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De un 50%? Y todavía es difícil, ellos ya están estimando. Nosotros el año pasado también, en diciembre, decíamos, bueno, vamos a perder 36% y terminamos perdiendo el 70%. Entonces es difícil porque es muy dinámico de biología, pero una pérdida de ese calibre hace que las ofertas disminuyan y realmente si el precio no solo oferta y demanda, están los fondos de inversión y sobre todo está la relación que hay entre los commodities también. Sube el petróleo, sube la soja generalmente o se mantiene firme. Y eso es lo que estamos viviendo. El que define realmente el precio es la demanda china. Si China sale a comprar, el precio se sostiene o sube. Si China deja de comprar, el precio se desinfla. ¿Y cómo fue la cosecha en China? China es un gran importador. El 67% del mercado mundial es ¿No China. le es suficiente todo lo que hace? No, ellos consumen el 67%. Y solamente China. Sí, el 67% de lo que produce el mundo. Sí, y nosotros... El mundo es 33% porque China no existe para Paraguay. Entonces, dentro de ese 33% nosotros tenemos que manejarnos. El 70% de nuestra producción se va a Argentina, donde es reexportada o procesada y reexportada o procesado. Y va a tener una mayor presión por llevar soja de los países de la región para procesar en Argentina porque no van a querer tener su fábrica parada. Bueno, de todas formas, también esto hace que la oferta suba y que esto tenga mejor precio. El precio está bien, yo creo ya que... está evaluado bien. Sí, y está firme. Sí, lo que desaparecen son los nubarrones en el horizonte que podía venir una caída en el momento de la cosecha. Eso creo que se puede descartar ya ahora. Va a haber un precio sostenido, no sé si va a tener pico más para arriba, pero así como está bien. No es la preocupación del productor paraguayo hoy el precio. Bueno. El clima es el problema. El año pasado se aplica el viejo dicho, el que se quemó con leche ve la vaca y llora. Y veníamos bien hasta el 2 de diciembre, la última lluvia importante, y después comenzaron lluvias dispersas tipo aguacero. Y ahí comenzó un mosaico de distribución de lluvia donde dentro de un mismo departamento hay mucha diferencia y hasta dentro de un mismo distrito hay diferencia. Entonces es difícil, voy a hablar con una persona de un distrito y dice yo estoy bien, hablar con otro y dice no, este es un desastre, es difícil. Y uno recorriendo solamente puede ir evaluando, pero no se puede recorrer el 100% de las parcelas, se evalúan regiones y estamos mejor que el año pasado, sí. ¿Cuánto más que el año pasado, porcentualmente hablando? Y mira, es difícil, pero vamos a hacer un número... La mejor época fue 10 millones de toneladas. Sí, bueno. Y ese era el objetivo cuando arrancamos. Sí. Y ahora está bajo un manto de duda por las dificultades del mes de diciembre. La lluvia del 2 de enero fue una lluvia que... Bendita. Fue salvadora, digamos, y paró el proceso de deterioro del desarrollo de las plantas y las mermas que se venían ya estimando.
revirtió esa tendencia, le dio tranquilidad al productor, cambió el ánimo y le dio una perspectiva diferente. Pero esa lluvia hizo que el escenario que era preocupante y estaba por pasar a crítico se frene en preocupante. Y ahora se está revirtiendo con estas otras lluvias en las variedades sembradas más tarde. Se anuncian lluvias, aunque sean ocasionales, prácticamente para todo el país, estos próximos 2 o 3 días. Sí, lo que necesitamos son frentes generales, pero de todas maneras ayuda, un riego ayuda. Tenemos perspectiva, digamos, peor que el año pasado no va a ser, eso te puedo garantizar, porque el año pasado es la peor cosecha de todos los años. Casi 50% más, ¿cuánto más de producción este año? ¿40, 50% más? Va a ser más si tomamos el año pasado, no es una referencia. No es referencia. Porque es el piso del piso. Pero ¿fue el peor año? El peor año en 40, tiempo? 50 años. En 40, 50 años. Que se tiene, sí, era impensable un promedio de 979 kilos por hectárea. El peor promedio histórico en Paraguay estaba en 1.639 kilos en el año 2012, que fue una seca donde hubo 50% de pérdida. Sí. Pero eran 1.639. Después vinieron 5 años fabulosos. Después vinieron años buenos de producción, no tan buenos de precio. El precio se empezó a recuperar recién en el 2020, 2021 y lastimosamente el 2022 con un escenario de precio a favor viene esa gran caída y a eso se le suma la guerra de Ucrania que disparó los costos de producción por los insumos que subieron, el combustible que dobló su precio. Todo eso complica, pero la gente está acostumbrada a lidiar con esas contingencias. Lo que es difícil es cuando viene 2 o 3 años de seguido en esa línea. En el 2019 hubo una seca, pero los rendimientos fueron arriba de 2.000 kilos. Entonces, cuando cae como cayó el año pasado, es muy duro. La gente perdió capital operativo, no es que dejó de facturar y recuperó su plata. Fue el primer año de pérdida, porque siempre ganaban menos, pero ganaban. El año pasado fue de pérdida. El año pasado fue de pérdida muy generalizada. Hay años en que un grupo pierde, otro empata, otro gana, pero el año pasado fue pérdida y estimamos en $1.000 millones esa pérdida. Es mucho dinero de capital operativo, por eso que a fin del año 2021, en diciembre ya conversamos con la autoridad. Es increíble, ingeniero. Ustedes dicen que el campo perdió $1.000 millones, pero a pesar de eso, el campo fue el que salvó a Paraguay. Sí, porque el campo no para. Y esa visión errada de que hay un monocultivo de soja y que la soja es lo único que hay en el campo es una visión muy de gente que no conoce la realidad. Paraguay tiene condiciones de en 2 años hacer 5 cultivos. No hay muchos países en el mundo con esas condiciones. Y entonces la soja ahora se va a cosechar inmediatamente, entra la siembra del maíz. En abril entra en las otras parcelas, en las tempraneras, donde se sembró tempranera entra maíz, en la que se sembró intermedia entra trigo, y en el resto se pone abono verde y van intercalando, rotando cada uno dentro de su propiedad. Son 5 cultivos. Paraguay en el 91, en 5 rubros, producía 2.000 millones de toneladas. Hoy esos 5 rubros están rondando las 17, 18 millones de toneladas. Es decir que en 30 años hemos multiplicado por 10 casi la producción y la superficie no creció en esa misma proporción. Creció 2,5 veces o 3 veces. ¿Y cuándo vamos a darle valor agregado a todo eso? Y el valor agregado es un proceso. Es un proceso donde primero porque la gente dice, ¿por qué no se pone en la industria? Y con el KGE pasó exactamente al revés de lo que pasó con la soja. Vinieron las fábricas y no había 1.000 hectáreas de KGE y las fábricas cerraron. Bueno, hay materia prima. La base para impulsar el proceso de valor agregado, de industrializar y agregar valor a la producción, es tener abundante materia prima. Eso ya tenemos. ¿Por qué vinieron las fábricas grandes allá por el 2012, 2010? Cuando pasamos las 6, 7 millones de toneladas, porque si no, no se justificaba una fábrica grande como las que vinieron.
Entonces, primero tiene que tener la materia prima. No, nada es magia, son procesos. Tener la materia prima, agregarle valor. Eso de la soja y el maíz sale una cadena de valor que es la cadena del balanceado. ¿Eso apunta a qué? A el desarrollo de las granjas, ya sea avícola, de cría porcina, tambos, la granja de aves ponedoras. Entonces todo eso es una cadena que comienza en el campo, pasa por la industria, vuelve a las granjas esos productos, de la granja va a las procesadoras, de las procesadoras a la distribuidora, de ahí a los comercializadores de los supermercados y de ahí a la mesa de la gente. Esa es la cadena agroindustrial de valor agregado y ese producto tiene que ser consumido por el consumidor nacional y el extranjero que está en el exterior. Y ahí es donde nos lleva también la apertura de mercados, no es fácil, como se está viendo con la carne. Cierto, con la carne. Son procesos en que se va generando confianza y confiabilidad entre las partes para hacer negocio. ¿La UGP está en FEPRINCO? No. No está en FEPRINCO. Hoy la FEPRINCO decidió conversar directamente ya con el presidente de la República por el tema del peaje en Rosario. ¿De qué manera eso, por ejemplo, al sector de los granos puede afectar? Al país le afecta, no solo al sector de los granos. Totalmente. Afecta la competitividad del país, porque al sector de la agricultura o de los productos de exportación paraguayos en general le va a hacer un mayor costo para salir a los puertos de ultramar y eso es menor precio para el que produce. El productor va a recibir menos plata, 1.47 dólares menos por tonelada, va a caer el precio si eso no se revierte. 50 millones de dólares le va a salir al y país. Para lo que importamos, ya sea vehículos, combustible, que es uno de los rubros grandes, son 120.000 metros cúbicos mes, y otra herramientas y maquinaria que traemos, va a tener un sobrecosto para llegar y eso es mayor precio al consumidor. Entonces esa es la distorsión que genera una medida así arbitraria, porque no hay ninguna contraprestación, viola todos los acuerdos y es un manoseo al Paraguay que no nos merecemos de parte de un país vecino. Bien, perfecto. Usted sabe la historia de Fernando Báez en Argentina, ¿no? Sí, escuché. Del muchacho, del chico. ¿Y qué piensa de eso? Bueno, La Naranja Mecánica era una película donde mostraba la violencia por la violencia hace 30 años. Exactamente. Y todo el mundo creía que era ciencia ficción. Hoy estamos viviendo eso. Bien. Tenemos contacto con un periodista argentino que estuvo también en Paraguay, compañero, amigo, colega, Miguel Agosta, estaba acá en Unicanal también, y nos va a contar, hoy se hicieron una serie de actos en la Argentina, también acá en Paraguay, recordando los 3 años del fallecimiento de este chico de padres paraguayos en la Argentina. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches, un placer hablar contigo. Saludos allí a la mesa y a los televidentes, un cariño bárbaro para ellos. Bueno, a ver, contanos, Miguel, por favor, que acá con el ingeniero queremos saber qué pasó hoy. Sabemos que la familia de Fernando organizó una misa, sabemos que también se prepararon marchas en diferentes puntos de Buenos Aires y del país. Bueno, contanos cómo está el caso y qué pasó hoy, si pudieras narrarnos algo, por favor. Sí, por supuesto. Antes de comenzar, hablaste del fallecimiento. Permitime hacer hincapié en el brutal crimen, no fallecimiento. Sí. El muchacho no hizo un paro cardíaco. Sí, tenés razón. La verdad es que el caso de Fernando, como pocas veces en la historia, ha borrado todas las grietas en la Argentina. Saltó todas las diferencias, las clases sociales. Las únicas personas que no apoyan a la familia y a la causa son los padres de los asesinos y los propios asesinos que además se sienten víctimas. Pero esto nos atravesó a toda la población y te digo algunas de las razones. Después hablamos si querés del juicio, pero en este caso no se discute si son culpables o inocentes. Lo que se está tratando de dirimir es quién es más culpable o quién es menos culpable.
porque nunca hubo tanta prueba y tanto video y tanto... hay estrategias judiciales que lo que intentan es confundir, sembrar la duda siempre beneficia al criminal o al acusado en cualquiera de los casos. Entonces la duda es, ¿qué patada lo mató? Ahora, ¿qué pasa? Desde los 3 años a esta parte, Silvino y Graciela se ganaron el cariño, el afecto, el amor de toda la Argentina. Porque en ningún momento en estos 3 años, haciendo gala del respeto con que son educados los paraguayos, se les escuchó subir el tono de voz, insultar. La verdad es que han sido un ejemplo de comportamiento. Yo no sé si todos serían allá serían así. Lo que sí te puedo asegurar que acá no seríamos todos así. Yo, para decirlo en francés, los coso a balazo. No, yo que los quisiera libres a esos pibes para ir a buscarlos, en el caso de ser el papá. Estos chicos se han comportado, han rechazado ayuda solidaria de otros partidos políticos. Hubo algunos Instagramers, estos chicos que se mueven en las redes y juntan dinero, que le ofrecieron dinero a la familia y ellos dijeron, hagan lo que quieran, donen, junten mercadería, porque eso sería continuar el devenir de la vida, el sino futuro de la vida de lo que quería Fernando. Porque además, ese pibe no tenía un gramo de maldad. En toda su historia, en los videos que se han ido conociendo, es siempre la familia, su novia, la colaboración con el que menos tiene. Entonces, se conjugaron un montón de cosas para que se diera esto. Luego de que se conoce el crimen, aparece la historia de cada uno. De este chico y de su familia, no le entra una bala. En todo lo han hecho bien. Entonces se encolumnaron detrás de ellos todos los habitantes de la Argentina, salvo la familia de los asesinos. Eso en cuanto al clamor popular. ¿Qué se hizo hoy? En varios lugares del país, gente que nunca vio a Fernando, no lo conoció, lugares donde Fernando nunca pisó, se han hecho misas, se han llenado plazas, se han armado marchas, todas en busca de justicia. Extrañamente, en busca de justicia, exactamente, nada más. Y el apoyo ha sido total. En el Colegio Marianista, que está en el barrio de Caballitos, en Capital Federal, de casualidad, anécdota aparte, a 400 metros de acá, organizaron una colecta, que fue el colegio donde estudió este chico. Sí. Bueno, rebalsó todo lo que se imaginaban y hoy hablaba el director, justamente uno de los periodistas, colega de C5N, es egresado del mismo colegio, así que tiene afinidad y los conoce. Entonces le hacía una nota y decía, yo vi 2 veces a los padres. Cuando trajeron a Fernando para comenzar el primer año de la secundaria y cuando vinieron a recibir el diploma. Nunca más, porque no hacía falta. No era el mejor alumno, pero era muy buen alumno y muy buen compañero. Entonces, lo mejor que yo pudo hacer es eso, una colecta de alimentos no perecederos para repartir. Eso es el cuadro de situación. No sé si soy claro hasta allí. No, perfecto. Perfecto, ingeniero. ¿Usted le quiere hacer una consulta? No, nada, está muy clarito. Está claro, ¿no? ¿Cuándo se sabe, cuándo se conoce la sentencia, Miguel? Teóricamente deben pasar pocos días, pero lo que pasa es que la justicia, si bien se desprende de la razón y de la lógica, yo personalmente le tengo mucho miedo a la sentencia, porque el crimen brutal, de la manera que se hizo y de que está grabado, no puede ser otra cosa que en manada, con alevosía, con saña, con premeditación. ¿Por qué? Lo sacan a los empujones del boliche donde estaban estos chicos.
no sigue la pelea porque estaba la policía. En los mensajes posteriores, que se conocieron, todos los chats entre los chicos, avisa uno de ellos, ya se fue la policía, vamos. O sea, lo van a buscar, lo que habla de la premeditación. Cuando se le acercan, la primera trompada que le meten por detrás, cobardemente, si me permitía agregar, ya eso lo saca del juego y lo tira al piso. Y así comienzan las patadas. Hablábamos de premeditación, Sí. y cuando lo tiran al piso y queda semi-inconsciente, que solo levantó la mano un par de veces, se le suma la alevosía. Además de la manada, que eran esos 8 tipos pegándole. Pero lo terrible es, para armar el cuadro de situación, Fernando, hacía pocos años, cuando se enroló, cuando le dieron el DNI, voluntariamente fue donante de sus órganos. Bueno, no se pudieron donar los órganos, porque estaban licuados. Se los licuaron a patadas. En un momento le desconectan el cerebro con una patada en los pedúnculos cerebrales, donde termina el cerebro, y lo desconectan de su médula espinal, de un puntinazo. A partir de allí no pararon de patearlo. Tanto fue que no se pudo donar un solo órgano. Le licuaron los órganos por dentro. ¿Se imaginan, ingeniero, Carlos, la gente que nos está mirando, la hazaña, la fuerza y la cantidad de patadas que le dieron? Bueno, ahora resulta que no se acuerdan. Sí, pido disculpas, dijo uno, nunca intentamos matar a nadie. Ahora, estos pibes no es la primera vez que habían hecho esto. En su ciudad natal, en Zárate, donde habitan estos chicos, habían recidivado, eran reincidentes en este tipo de ataque. No quiero hablar de los rugbyers porque hay 3 nada más, pero déjame hacer una postilla del deporte, porque todos los jugadores de rugby, de buen decir, salieron a defender y dijeron, por favor, son 8 y solo 3 son rugbyers. Entonces, cuando uno hace memoria, esto no es la primera vez que sucede, no solo por estos mismos chicos. En el año 2006, Ariel Malvino, un chico de Corrientes, sangre guaraní también, fue muerto en Brasil por 3 rugbyers. 3 rugbyers. Y ahora, ¿es casualidad? No, la arenga, la forma, vamos a matar. Uno ve el jaca de los neozelandeses y da miedo. Yo jamás jugaría, me acercaría a esos tipos. Bueno, esto se llevó a cabo con una manada que fueron a matar. Ahora, judicialmente apuestan a la confusión. ¿Por qué? Porque si no se determina de todas las patadas, cuál fue la que lo mató, Sí. pasa a ser homicidio en riña. Y en vez de ser de 8 a 25, es de 2 a 6 años. Y como ya hace 3 que están presos y se cuentan doble porque no tienen sentencia, están cumplidos los 6, quedan libres. Terrible. Imagínate la indignación. Te digo, no sé cuántas cosas unen a los paraguayos y a los argentinos, pero esto, porque además estamos unidos, somos cosanguíneos más que coterráneos. Esto ha sido un botón de muestra de lo que se puede hacer bien. Y aquellos rugbyers que hace 17 años mataron al pibe estaban sueltos. Estos, lo que es inadmisible, y todo el pueblo argentino protesta porque es inadmisible, es que pretendan determinar cuál fue la patada que lo mató. Totalmente de acuerdo. Y abro el signo de pregunta. ¿Importa cuál fue la patada que lo mató? No importa. Tenés toda la razón del mundo para estar indignado. Es así, ingeniero, ¿no? Sí, disculpame la vehemencia, pero nos enoja a todos. Así mismo, tenés razón. ¿Qué pensás, ingeniero? La violencia por la violencia es terrible. Nuestra sociedad está generando este tipo de actitudes y tenemos que repensar muchas cosas. Definitivamente. Bien. Miguelito, muchísimas gracias por contarnos todo esto. Gracias por estar allí. Sé que mañana tenés que levantarte bien tempranito
y que estés acompañándonos en el péndulo. Te agradezco de corazón. Un abrazo fuerte. Un cariño muy grande a ustedes, al ingeniero y sobre todo al pueblo paraguayo que, como digo siempre, es mi segunda patria. Un cariño muy grande. Muchas gracias. Miguel Agosta, desde Caballito, Buenos Aires. Bien. ¿Qué puede decir más, ingeniero? Nada. No tiene justificación ni explicación. No es de seres humanos ese tipo de actitud, es de seres humanos normales. Totalmente de acuerdo. Gracias por haber venido, ingeniero. Gracias a vos y a la audiencia. Y a ustedes también por otro miércoles más. Hasta el próximo.